Buenas noches. Dicen que hay recuerdos que el tiempo no borra, solo los esconde. Hoy quiero compartir uno de esos recuerdos, uno que jamás debió regresar. Mi abuelita solía asistir a los rosarios que organizaban algunas de sus amigas. En una de esas visitas, hace unos meses, necesitó ir al baño. Se levantó con tranquilidad y caminó por un pasillo que llevaba hacia el fondo de la casa. Mientras avanzaba, notó que ya se estaba haciendo tarde. Fue entonces cuando la vio. Una joven, quizá de unos 20 años, permanecía allí, de pie, observándola. Su expresión parecía una sonrisa, aunque no se sentía como tal. Había algo inquietante en la forma en que sus labios se extendían, demasiado para parecer natural. Sus ojos no parpadeaban, solo permanecían clavados en mi abuelita. Llevaba puesta una falda amplia, muy larga, que movía con un ritmo apresurado hacia ambos lados. A primera vista, podría parecer un intento de baile, pero había algo torcido en ese movimiento, una urgencia extraña que resultaba imposible de ignorar. No hizo falta mucho para que mi abuelita comprendiera que aquello no pertenecía a este mundo. Dio media vuelta sin pensarlo y regresó corriendo hacia donde estaban sus amigas. Respiraba con dificultad cuando finalmente les explicó lo que había visto. La dueña de la casa le escuchó sin sorprenderse. Con calma, le dijo que debía tratarse de su hija, fallecida hace ya varios años. Se disculpó por la experiencia, como si hablara de un simple inconveniente. No dio más detalles. Desde ese día, mi abuelita evitó volver a esa casa. Nunca quiso arriesgarse a encontrarse nuevamente con aquella sonrisa que no parecía humana. Mi abuelita recuerda claramente cuando recién llegó a la ciudad en la que vivimos ahora. Su casa todavía estaba sin terminar, y para cubrir las áreas abiertas, improvisó colocando lonas de nylon que apenas ofrecían algo de privacidad. En esos días, mi tía, siendo apenas una niña de 9 o 10 años, tenía la costumbre de quedarse despierta viendo películas de terror mientras mi abuela dormía en la misma habitación que mi mamá. Una noche, el silencio fue interrumpido por un golpeteo en la ventana del cuarto. Mi abuela despertó sin entender al principio qué lo había causado. Al prestar más atención, notó que el sonido provenía del exterior, como si la punta de una navaja o algún objeto metálico estuviera raspando el vidrio con insistencia. Mi mamá también abrió los ojos y llamó suavemente a su hermana, creyendo que tal vez ella había escuchado algo, pues la puerta se encontraba entreabierta. Sin embargo, mi tía ignoró cualquier intento de comunicación, convencida de que solo querían asustarla después de las películas que había estado viendo. Los golpes se detuvieron por breve tiempo, como si quien fuera que estuviera allí deliberara su siguiente movimiento. Luego regresaron, más firmes, más marcados. La calma no volvió. Mi abuela, sintiendo que no podía simplemente esperar, gritó el nombre de mi abuelo. «Rubén, ven a ver quién está afuera». Lo dijo con la intención de que cualquiera que estuviera al otro lado se sintiera descubierto y se fuera. Pero nada cambió. El golpeteo continuó. El golpeteo terminó por unos segundos, pero pronto surgió otro sonido. Alguien se movía alrededor de la casa y se acercaba a la zona donde el nylon cubría la pared. Fue entonces cuando escucharon cómo comenzaba a desgarrarlo con calma, como si disfrutara hacerlo lentamente.
Ese ruido fue suficiente para que mi tía, aterrorizada, corriera hasta la habitación donde estaba mi abuela y mi mamá. Cerraron la puerta de inmediato, conscientes de que no tenían manera de pedir ayuda. No había teléfono y la distancia con los vecinos las dejaba completamente solas. Se mantuvieron juntas, intentando contener el pánico, mientras rezaban en silencio. Del otro lado, los pasos del intruso continuaban recorriendo la casa. No se movía con firmeza, sino con un andar extraño, irregular, que daba la impresión de que no estaba en plena conciencia, o de que algo no estaba bien en él. Las horas pasaron sin que la inquietud disminuyera. Cuando por fin el amanecer llegó, mi abuela reunió el valor suficiente para salir y comprobar lo que quedaba de la noche anterior. Revisó cada rincón. No había nadie. Nada faltaba. La persona que había intentado entrar se había marchado sin dejar rastro ni explicación. Nunca volvieron a vivir algo semejante. Sin embargo, esa noche quedó grabada de una forma que no pudieron olvidar, marcando un antes y un después para las tres. Soy de El Salvador, un país pequeño en extensión, pero con una gran riqueza de mitos, leyendas y tradiciones. Mi abuelo solía contar esta historia con detalle. Provenía de un pueblo pequeño en el occidente, y de niño vivía en una finca alejada. A menudo caminaba horas junto a su padre entre valles y quebradas, siempre procurando regresar antes de la medianoche. Temían encontrarse con la ciguanaba, una mujer que, según decían, aparecía a las orillas de los ríos lavando ropa, con un espíritu que no descansaba, atormentada por haber abandonado a su hijo recién nacido. Se dice que al principio se muestra como una mujer atractiva, pero quien se acerca descubre que su forma cambia. Sus uñas se vuelven enormes, su cabello se ensucia, y una carcajada estridente rompe el silencio, provocando un estremecimiento imposible de ignorar. No se dice que mate, pero quienes la ven pierden la razón. Mi abuelo recuerda claramente una noche espesa. Caminaba con su padre, eran cerca de la medianoche. Sintieron un frío distinto y a lo lejos la carcajada irrumpió en el silencio. Al pasar junto al río la vieron, una mujer lavando ropa, su rostro oculto por su cabello. El padre se acercó y mi abuelo le suplicaba que no lo hiciera. Cuando ella giró la cabeza, el miedo se volvió insoportable. Mi abuelo gritó: «¡La ciguanaba, papá, es la ciguanaba!», y corrió sin mirar atrás, llegando a su casa para contarlo todo a su madre. Su padre no regresó esa noche. Al día siguiente, la familia y vecinos lo buscaron y lo encontraron a la orilla del río, desmayado. Desde entonces mi abuelo recuerda que su padre ya no volvió a hablar. Sonreía por las noches, de manera inquietante, como si alguien invisible lo acompañara. Mi abuelo asegura que fue la ciguanada quien lo enloqueció. Quiero contar una historia que me ocurrió junto a mi abuelita, que en paz descanse, en un pequeño pueblo de Jalisco. Cuando tenía 11 años, me fui a vivir a Estados Unidos con mi familia. Regresé a los 18, justamente para el funeral de mi abuelita. Esta es una historia que nunca olvidaré. A pesar del miedo que causó, siento que nos acercó de una manera profunda. En ese temor compartido, encontré una conexión que permaneció más allá de la vida. A mi abuelita le gustaba caminar. Le gustaba recorrer el monte, el río y los caminos cercanos, y siempre que podía, me llevaba con ella. Prefería salir temprano, aunque a veces esperaba a que terminara la escuela, apurara la tarea y pudiera acompañarla. Yo disfrutaba esos momentos. Algunas veces conversábamos durante el camino, otras solo caminábamos en silencio, observando alrededor. Recuerdo que esto ocurrió cuando me enfermé de paperas y estuve 2 semanas sin ir a la escuela. Me recuperé rápido, y aquel viernes, el último que iba a estar en casa, mi abuelita me preguntó si quería acompañarla a caminar al amanecer. Acepté. Caminamos hacia ninguna parte, mientras el día comenzaba apenas a iluminarse.
El aire de la mañana era frío y calaba mis pulmones, llenando todo de un silencio denso. Nos dirigimos hacia el río, que en esa época del año estaba casi seco. El cauce reducido dejaba más espacio para caminar, y avanzamos sin prisa, con la sensación de que todo permanecía expectante, en un quieto silencio que no parecía natural. A lo lejos noté a una mujer caminando, unos 100 metros delante de nosotros. Se lo comenté a mi abuelita, pero cuando ella volteó, ya no había rastro de esa persona. Debe ser alguien del pueblo, la alcanzaremos más adelante, dijo con calma. Unos 10 minutos después, la volví a ver. Esta vez estaba al otro lado del río, entre las ramas, simplemente parada y sonriendo. Le saludé con la mano y ella respondió con un gesto similar. No la conozco, abuela. Ahí está, mira. ¿Quién será?, pregunté. Cuando mi abuelita me alcanzó para mirar, la mujer ya no estaba en el lugar donde la había visto. Un poco más adelante volvió a aparecer, sola, caminando a lo lejos. Esta vez mi abuelita también la alcanzó a ver. ¿Quién será?, me preguntó. No me resulta conocida y se ve bastante mayor. Ándale, vamos a apurarnos, no vaya a ser que se pierda. Continuamos el camino hasta encontrar un pequeño sendero de piedras que permitiera cruzar el río y seguimos avanzando, con la presencia de aquella mujer aún en la mente, silenciosa y distante. Ayúdame, abuela, le pedí, para cruzar con cuidado. Caminamos unos pasos más y un frío inesperado nos recorrió. La luz de la mañana parecía haberse apagado, oscura, pesada, como si algo se anticipara. A lo lejos, entre la vegetación densa, pude distinguir a la mujer nuevamente. El lugar era imposible para que mi abuelita pudiera atravesarlo. Allá la alcanzo, abuela. Espere aquí, dije, adelantándome. Me agaché y pasé entre unas ramas. En el suelo encontré un zapato, viejo y cubierto de tierra. Lo levanté y de manera ligera le grité a mi abuelita que se le había caído a la señora. Ella sonrió y me pidió que no hiciera bromas, y con cuidado se acercó. Algo no encajaba. El zapato estaba demasiado desgastado para pertenecer a alguien que caminara por ahí. Cuando mi abuelita lo vio, me pidió seriamente que lo dejara donde estaba. Un suspiro se escuchó más adelante. Pensando que era la mujer, preguntamos si estaba bien. Mi hija, me dijo mi abuelita, no pises ahí, camina despacio hasta aquí. En un momento, miré hacia el suelo y noté algo que no había visto antes. Estábamos sobre un montón de tierra recién movida. Aunque parecía plano, se percibía que había sido movido recientemente. No tenía hojas ni ramas encima y su tamaño era aproximadamente el de una persona. Más adelante, vi el otro zapato tirado. Entonces, comprendí lo que estaba frente a nosotras. Corrimos con mi abuelita, avanzando lo más rápido que pudimos. Al llegar al pequeño tramo de piedras por donde habíamos cruzado, no pude resistir y miré hacia atrás. Allí estaba. La mujer se movía gateando, pasando por debajo de las ramas sobre aquel montón de tierra removida. Nos apresuramos como pudimos, aunque mi abuelita no podía caminar rápido. Continuamos avanzando, sin detenernos. Ella volteaba de vez en cuando, pero me pedía que yo no lo hiciera. Aún así, sentíamos que alguien caminaba detrás de nosotras. Se mantenía a distancia, a unos 100 metros. Nunca se acercó más, pero tampoco se detuvo. Al salir del río y volver al camino, respiramos con un poco de alivio. En ese momento pasó un joven que saludó a mi abuelita. Ella lo detuvo, diciéndome que continuara caminando mientras hablaba con él. Parecía que le explicaba algo sobre lo que habíamos encontrado. El muchacho se marchó rápido, probablemente para avisar a la policía.
mi abuelita y yo seguimos hacia la casa. Nunca me contó qué fue exactamente lo que encontraron. Tampoco sé si realmente quiso averiguarlo. Pero hay algo extraño. Siento que una parte de mí quedó allí, donde toqué ese zapato, debajo de aquel árbol. Incluso ahora, cada cierto tiempo, despierto y me siento de nuevo en ese lugar claramente, acostada sobre aquel montón de tierra revuelta. Siento el frío que cala en los huesos. A veces veo el río crecido, otras veces bajo, y me cuesta mucho volver a despertar. Cada vez tardo más, como si algo me obligara a regresar, y cada vez resulta más difícil desprenderme. Gracias por escuchar esta historia. Cuéntanos en los comentarios si tienes alguna experiencia que te haya dejado con miedo y sin explicación. Si te gustó la historia, suscríbete y dale me gusta al video.